¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este ciclo de webinars que hemos titulado Mitos y realidades de la innovación educativa. Mi nombre es Fernando Grosso, soy el vicerrector de extensión de esta universidad y realmente nos complace muchísimo poder contar hoy aquí con la presencia de todos ustedes para compartir algunas ideas y reflexiones sobre este tema que a nosotros institucionalmente nos moviliza de sobremanera. En repetidas ocasiones y desde nuestra misma misión institucional hemos dicho que para nosotros un modelo educativo debe procurar ante todo un modelo de inclusión con calidad, porque entendemos que la educación en general y sobre todo la educación superior es ante todo una herramienta transformadora para el individuo que desde distintos roles y posiciones transcurre por nuestros claustros, como una herramienta de transformación para la sociedad en su conjunto. ¿Y de qué manera podríamos hablar de transformación si no pensamos que la innovación, ese poder generar algo nuevo, algo distinto, que refuerce precisamente estos principios, no se convierte de alguna manera en una ineludible base para esta transformación que procuramos? Este ciclo de este webinar se inscribe dentro de una iniciativa impulsada por nuestra Vicerrectoría Académica, que es nuestro laboratorio de innovación educativa que está generando sus primeros pasos. Y en este verdadero encuentro de sensibilización sobre el particular, nos complace muchísimo contar con la directora de este emprendimiento, que es la doctora Idalí Calderón Salas, que va a compartir con nosotros algunas ideas rectoras y sin duda movilizadoras en relación a esta problemática que nos convoca. Desde lo personal, tengo la legítima aspiración y a la vez la convicción de que esto va a ser enriquecedor para todos. No quiero ser sobreabundante en esta brevísima introducción que quería compartir con ustedes, y sí, en todo caso, me gustaría que la secretaria académica de nuestra universidad, la magíster Andrea Garau, una de las grandes mentoras e impulsoras de este proyecto, sea quien realice formalmente la presentación de nuestra oradora del día y le dé el marco que realmente corresponde a este encuentro. Nuevamente, por mi parte, a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y mis votos para que todos salgamos en serio enriquecidos después de este breve encuentro. Andrea, te dejo la posta. Bien, bueno, muchas gracias Fernando. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este encuentro. Y bueno, voy a ser muy breve porque creo que lo sustancioso es lo que viene desde la voz de Idalí, que ahora voy a presentar, pero simplemente quería contextualizar o situar este proyecto para que, digamos, podamos comprender realmente cuál es el sentido de este gran proyecto, de este lanzamiento, ¿no es cierto?, de este laboratorio que está dando sus primeros pasos, pero que se inscribe en el proyecto y en la planificación estratégica de nuestra Vicerrectoría Académica, quien en articulación con Extensión está haciendo posible este desarrollo. Como todos ustedes saben, la UAI hace ya 2 años que está mutando, está transformando su modelo de enseñanza, haciendo foco explícitamente no solo en el estudiante y su aprendizaje activo y su centralidad en el proceso de aprender, sino también en la construcción de escenarios diferentes que nos permitan encarar una enseñanza universitaria mucho más acorde a los desafíos de los tiempos, mucho más acorde a los sujetos que nos interpelan en nuestra labor y mucho más en diálogo con las verdaderas necesidades y demandas sociales que
¿no es cierto?, nuestro entorno nos presenta a diario, ¿no? Todos hemos compartido estos intercambios en los que la universidad realmente debe ponerse en marcha en pos de esta transformación para que su corpus de conocimiento científico realmente pueda tributar al desarrollo, a la mejora, no solo de sus procesos de enseñanza, sino también de sus resultados de aprendizaje, y que en este proceso nos transformemos también a nosotros mismos como personas y como profesionales en nuestra trayectoria. Así que entiendo que la transformación tiene que ser vista desde un aspecto pluridimensional, porque no se trata solamente de un aspecto instrumental de transformar nuestra enseñanza y nuestras prácticas, que no es poco, sino de transformar nuestra cosmovisión respecto de cuál es la intencionalidad del enseñar, cuál es la responsabilidad de la universidad en la transformación de nuestro entorno social. Así que bueno, todos nuestros modelos por competencias, nuestros enfoques a través de la hibridación de la enseñanza, como ustedes bien saben, han sido todos intentos que van sumando a esta perspectiva que hoy suma para enriquecerse la perspectiva de la innovación a través de este laboratorio y de este webinar que nos va a generar esta primera aproximación. Nos acompaña Idalí Calderón, muchas gracias Idalí, la verdad que estamos muy contentos con la incorporación de ella en nuestro equipo de trabajo. Ella es como formación de bases ingeniera química industrial, tiene un máster en ciencias y un PhD en innovación educativa, y ha ocupado y desempeñado cargos de dirección académica, no solo local, regional y nacional, en diversas instituciones, como el TEC de Monterrey, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Tec Millennium, y actualmente en el proyecto Emeritus Latam. Es profesora universitaria de grado, de posgrado y consultora en organizaciones públicas y privadas de México, Honduras, Panamá, Guatemala y Argentina, así que ahora la UAI va a aprovechar toda su experiencia, su saber, y creemos que realmente tenemos la convicción de que es la persona indicada para acompañarnos en este proceso, no solo por sus cualidades científicas, sino también por su personalidad, su calidez, su empatía, que bueno, espero que puedan valorarla junto con como todos nosotros en esta presentación. Así que bueno, Idalí, todo tuyo, nos metemos ya en tema y esperamos que luego también haya un momento para el intercambio, porque bueno, esto pretende ser un disparador, un estímulo para que podamos construir algo ya diferente y enriquecedor en relación a la temática. Adelante, Idalí. Gracias, Andrea, gracias, Fernando, también por la oportunidad y por la confianza, sobre todo por la confianza de... ahí les están poniendo el sitio web del laboratorio, si es que no lo han visto. Y bueno, como bien dice Andrea, este webinar tiene como propósito, bueno, tiene varios propósitos. Mi muy personal propósito es contagiarlos del virus de la innovación educativa a los que no estén contagiados, por supuesto, o sea, hacer una comunidad grande, comenzar la construcción de una comunidad UAI de innovación educativa y evidentemente lanzar el laboratorio de manera formal, aunque Ariana, nuestra vicerrectora, ya envió el comunicado y la página web ya está desde hace algunas semanas y tal, pero bueno, este es como nuestro primer acercamiento, ayer, hoy, el viernes, para compartirles un poco de lo que yo pienso, de lo que he aprendido en mi experiencia, y no tanto porque soy doctora en innovación educativa, sino porque soy una apasionada de la educación y porque, bueno, pues ya tengo 3 décadas como profesora de educación media, de educación superior y de educación de posgrado. Entonces, en todo este camino de 30 años como docente, pues he experimentado lo que seguramente todos o muchos de ustedes han experimentado, que en algunos momentos, pues la frustración
porque los resultados de aprendizaje no se logran como uno siempre quiere que se logren. El desarrollo de nuestros alumnos es nuestra primera meta y el verlos cómo se desenvuelven en la vida, cómo cambian en el transcurso de nuestra asignatura y de nuestras aulas, en la vivencia de nuestras aulas, pues es nuestra mayor satisfacción y felicidad. Entonces, bueno, en todos estos años, además de lo que he aprendido y he experimentado, pues bueno, he implementado algunos mecanismos que son los que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, bueno, esto se llama mitos y realidades de la innovación educativa porque quiero hablar un poco de lo que se piensa de manera generalizada que es la innovación educativa y de lo que desde mi punto de vista no necesariamente es, o sea, de lo que es la realidad, mi realidad al menos, y la realidad que he vivido en las diversas universidades en donde he estado. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero de esto, que es la innovación educativa. Nos vamos a centrar en lo que es la innovación educativa para la UAI, para nosotros, y posteriormente vamos a hablar de algunas características interesantes que tienen las instituciones educativas que innovan, las más innovadoras, y qué características podemos nosotros pues empezar a potenciar en nuestra universidad, o más bien continuar desarrollando en la universidad, en la UAI, porque ya llevan un camino recorrido. Vamos a hablar del proceso de innovación educativa, que básicamente es el proceso que también ustedes van a seguir para los que quieran y los que se contagien el día de hoy de este virus, los que quieran meter alguna propuesta en el primer concurso de iniciativas docentes innovadoras, bueno, pues vamos a hablar de cómo es este proceso que nos lleve a plantear proyectos y propuestas interesantes. Y bueno, les voy a hablar un poquito del laboratorio y de algunos casos, muy pocos, porque realmente hay muchísimos casos, pero hoy voy a hablar de 5 o 6 casos interesantes, más que nada como para darles ideas de los tipos de innovación que podemos pensar o que estamos pensando en las universidades. Y bueno, quiero empezar pues por el principio, por la definición, nuestra definición como UAI de innovación educativa. Definiciones de innovación educativa hay tantos como educadores y pensadores e investigadores hay en innovación educativa, pero la nuestra es hoy por hoy la que importa, pues porque es el marco conceptual de donde está pues emergiendo todas las actividades que vamos a hacer en el laboratorio. Y lo primero que quiero resaltar es lo que está precisamente en rojo, que hablamos de implementar, hablamos de cambio, pero no cualquier cambio, sino un cambio con significado, y hablamos sí de potenciar esta modalidad híbrida o virtual, que si bien era una modalidad que ya venía desde hace 2 décadas avanzando en el mundo, y en las universidades y en la educación en general de adultos, hoy por hoy, a año y medio de la pandemia, pues todavía su desarrollo es mucho más intenso y ha crecido de manera exponencial. Entonces, básicamente nosotros en la UAI entendemos por innovación educativa la implementación de un cambio con significado, ¿pero en qué? Pues puede ser en la metodología de enseñanza, es decir, en las dinámicas, en la didáctica, en los métodos, en las estrategias, también en el ámbito de la evaluación, que es importantísimo, el ámbito de evaluación, ya sea en las formas de evaluar, ya sea en los instrumentos de evaluación, ya sea en el concepto de evaluación como tal, y mucho centrado, pues evidentemente, en el aprendizaje basado en competencias, en las actividades académicas a desarrollar por los estudiantes, o bien también en el diseño de recursos educativos, o bien en la gestión de los recursos educativos que ya tenemos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, en la currícula. También en esta reflexión y en este retarnos en el status quo de nuestra currícula, ya sea currícula de un programa académico completo o bien la currícula específica de nuestra asignatura. Entonces, bueno, este es nuestro marco de centramiento sobre el concepto de innovación educativa para nosotros en la UAI.
Ahora, recuperando justamente el concepto de cambio significativo. ¿Qué es un cambio significativo en el entorno educativo? Bueno, aquí también hay muchos acercamientos a lo que es un cambio con significado. Yo les comparto mi reflexión. A lo largo de estos años, como docente, yo he encontrado que hay tres elementos fundamentales para que un cambio en el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. Y estos tres elementos me llevan a pensar en, primero, que haya un equilibrio entre los retos cognitivos que nosotros le presentamos a los estudiantes y los retos cognitivos que pueden ellos resolver, con los que pueden ellos, en los que pueden ellos moverse de una manera orgánica. Es decir, que los retos que les presentemos, sea la que sea cual sea la asignatura que estemos impartiendo, que el reto no sea ni tan alto que no lo puedan lograr, ni tan bajo que se aburran o que los desmotive. Entonces, esto me lleva a pensar en un equilibrio para que los estudiantes puedan tener un sentido de logro. Una vez que nosotros logramos algo, conseguimos un objetivo, llegamos a una meta, todos los seres humanos, nos sentimos realizados, nos sentimos felices, nos sentimos bien. Y además, somos conscientes de que estamos avanzando en nuestro desarrollo, que estamos avanzando en nuestro aprendizaje. Y cuando nosotros tenemos este adecuado equilibrio entre el reto planteado y la meta conseguida o el resultado de aprendizaje conseguido, generamos este sentido de logro en el estudiante, aumentamos de manera directa, como una consecuencia directa, la autonomía del estudiante, su capacidad para autoaprender, su capacidad para indagar, para investigar y además su valentía o el coraje para tomar los riesgos. ¿Por qué? Porque saben que si asumen ciertos riesgos van a poder lograr y van a poder conseguir y desarrollarse mucho más allá. Y eso me lleva a uno de los tres elementos, que es el primero el del medio, que es la maestría. Cuando nosotros como estudiantes llegamos a percibirnos como maestros o como expertos, en ese momento es cuando, como decimos acá en México, nos cae el 20 de que estamos aprendiendo, de que estamos siendo mejores, de que estamos desarrollándonos. Entonces, bueno, para mí un cambio significativo debe de tener estos tres elementos. El propósito. ¿Por qué el propósito? Porque todos los seres humanos tenemos un propósito y un sentido de vida. Y cuando conectamos lo que estamos aprendiendo, independientemente de dónde o a través de qué lo estemos aprendiendo, con nuestro propósito primordial, con nuestro significado como personas, en ese momento es que se hace muchísimo más significativo justamente este desarrollo o este cambio. Entonces, bueno, esto hablando de cambios con significados. Ahora, hablando de mitos y de realidades, bueno, muchas veces se dice que la innovación educativa no debería de ser cambiar por cambiar. Y es cierto, de pronto cuando hay algo, hay un concepto, un marco teórico, una nueva corriente filosófica o metodológica en el mundo de la educación, bueno, empezamos con una cantidad de actividades, lo que nosotros llamamos activities, de cambiar por cambiar. Entonces, bueno, innovar no significa cambiar por cambiar, tampoco significa desechar lo que ya tenemos, lo que vamos construyendo con el paso de los años, lo que las universidades o las instituciones de educación, tanto superior como educación básica, pero bueno, voy a centrarme en la educación superior, lo que han venido construyendo en el camino desde su creación, no es que se deba de rechazar, que se deba de cambiar radicalmente, que se deba de descartar y volver a empezar, sino, como bien decía Andrea, de qué forma podemos encontrar nuevos escenarios que nos renoven, que nos den ese chispazo de modernidad, en el buen sentido de la modernidad, y que nos coloquen en estas instituciones educativas innovadoras.
no solamente por la reputación como tal de la universidad o de la institución, sino porque efectivamente la acción transformadora de la innovación debe de recaer finalmente en nuestros queridos estudiantes, ¿no? En nuestros alumnos. Entonces, la innovación educativa sí tiene un profundo sentido de acción transformadora, como decía Fernando, transformando la institución, transformando las formas, transformamos a los estudiantes que eventualmente van a transformar la realidad de la comunidad, del país y, bueno, evidentemente del mundo. Entonces yo digo, idealmente, y siempre me gusta poner idealmente, porque como decimos también acá en México, les voy a decir varias frases mexicanas y decimos que el PowerPoint, bueno, no son mexicanas como tal, pero las usamos mucho. Decimos el PowerPoint y el Word y el PDF aguanta todo, ¿no? Entonces por eso siempre pongo idealmente, porque la frase es muy bonita, la innovación no es una simple mejora o un simple ajuste, sino una transformación. En el slide se lee muy bien, es real, esa es la intención de innovar, pero en la práctica no es tan sencillo y sobre todo no es tan rápido. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es, para innovar desde el punto de vista de la innovación educativa hay que ser paciente. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser flexibles, tenemos que cultivar nuestra resiliencia porque hay en muchas ocasiones hay muchos proyectos que nosotros iniciamos con un propósito en mente y que sobre la marcha nos vamos dando cuenta que no es precisamente lo que estábamos pensando al inicio. Entonces, bueno, pero siempre teniendo en mente que lo que queremos cuando queremos innovar es transformar positivamente, a transformar para mejorar una metodología, algún entorno, el ecosistema o el logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, bueno, del lado derecho donde dice menos, en la parte roja, dice, bueno, normalmente ampliar o disminuir horas de aprendizaje por sí misma, esa estrategia no es precisamente innovar, siempre y cuando se complemente con algunas de las cosas del lado izquierdo, podríamos pensar en una innovación. Es decir, si hay un nuevo enfoque educativo, un nuevo modelo educativo que además implica una ampliación o disminución de las horas, pudiera ser concebida como una innovación. Cambiar la modalidad de enseñanza ya hemos visto que no es innovar en el sentido de transformar. Evidentemente, no es lo mismo dar la clase con un pizarrón, vamos a hablar de hace muchas más décadas, cuando nosotros, bueno, cuando yo estudiaba, porque muchos de ustedes seguramente son muy jóvenes, yo no tanto, entonces cuando yo estudiaba, pues me tocaba el pizarrón verde y el gis, ¿no? La tiza. Bueno, eso cambió y después teníamos los pintarrones blancos con plumón. Ahora tenemos las pantallas porque podemos tener una modalidad virtual, pero sí, de todas formas, lo que hacía mi profesor con el pizarrón verde y la tiza, lo que hacía yo en mis primeros años de docente con el pintarrón y el plumón, y lo que hago ahora en la pantalla, si no tiene un cambio sustancial de método, de contenido, de currícula, de formas, entonces tampoco se considera una innovación, aunque estemos cambiando la modalidad de enseñanza. Introducir tecnología por introducirla, tampoco. Es decir, cuando nosotros podemos probar mucho la tecnología en nuestras clases, en nuestras actividades, en nuestras dinámicas, sin embargo, lo importante de usar tecnología es medir el impacto que el uso de esa tecnología tiene en los resultados de aprendizaje, en la motivación o en el desarrollo y en la transformación de los estudiantes. Entonces, básicamente estamos hablando de cambios educativos en la medida de lo posible, ya sea en nuestra asignatura o en un modelo educativo global en una universidad. El cambio del rol docente, es decir, si nuestras prácticas, nuestras formas, nuestras palabras, nuestra comunicación o la interacción con los estudiantes cambia, entonces podemos hablar de que se acompaña de una innovación en el rol docente, ¿no?
enfocada en el rol docente. Y bueno, evidentemente si cambiamos las estrategias de enseñanza y volcamos a ver este cúmulo de estrategias de enseñanza, de aprendizaje activo y de enseñanza basada en diferentes metodologías y las medimos ese impacto en los estudiantes, bueno, también hablamos de innovaciones educativas interesantes. Ahora, ¿qué tienen las instituciones educativas que innovan? Bueno, lo primero que tienen es que comparten significados, comparten propósitos, comparten definiciones, como ahorita que inicié compartiendo la definición de innovación educativa para nosotros, y compartimos metas, ¿no? Cuando nosotros compartimos significados o construimos significados a través de ese compartir ideas y de compartir conceptos, bueno, generamos un ciclo virtuoso, sobre todo en el equipo docente, que es el equipo más grande de una institución educativa. Tenemos siempre una actitud constante de indagación, de cuestionamiento. Nos cuestionamos nuestro status quo a nivel docente, a nivel grupo, a nivel programa académico. Tenemos apertura a intercambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias con otros docentes, no solamente de nuestra área, sino docentes de otras áreas o de otros programas académicos, de otros niveles académicos incluso. Fomentamos la colaboración. Estas instituciones innovadoras siempre tienen espacios de colaboración y de trabajo en equipo, y es una de las principales intenciones del laboratorio. Tenemos la voluntad y el coraje de cambiar actitudes y creencias. Los docentes, como no me dejarán mentir, yo soy docente desde hace 30 años, entonces sé perfectamente que lo que más me ha costado a mí superar son mis creencias y mis sesgos y mis esquemas preconcebidos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, finalmente nosotros como docentes pasamos de ser simples actores a autores. Es decir, pasamos de recibir los lineamientos y las directrices a construir, a idear y a desarrollar esos lineamientos y directrices y esas nuevas formas o nuevos escenarios de los que hablaba Andrea hace un ratito. Y luego, bueno, ¿cómo es el proceso de innovación educativa? El proceso de innovación educativa es un proceso sencillo, todos conocemos un proceso así porque lo hemos vivido cuando planteamos diversos proyectos en nuestra vida, tanto docente como profesional. Es un proceso concebido en espiral, en donde cada fase está ligada con la fase anterior y la fase subsecuente. Entonces, estamos hablando de un proceso en donde primero tenemos que tener una intención. Y esta claridad de intenciones es lo que nos va a guiar, al menos en la primera vuelta de la espiral. Es decir, nos debemos de centrar en estas dos preguntas. ¿Qué es lo que queremos transformar y por qué lo queremos transformar? Que ahí me lleva a hablar de la activitis de la cual les hablaba hace rato. A veces es cambiar por cambiar, introducir tecnología por introducirla, sin pararnos a reflexionar el para qué. ¿Qué queremos transformar? Normalmente queremos transformar una técnica, queremos transformar el aprendizaje o el logro de resultados de un tema o varios temas en particular. Yo, por ejemplo, pues llevo los 30 años, los llevo de profesora de matemáticas, y durante todas estas décadas, pues siempre me encuentro, dependiendo de la asignatura de matemáticas de la que esté a cargo, bueno, me encuentro siempre con algunos temas, algunos conceptos, algunas partes más sensibles de la currícula que otra. Entonces, a lo mejor queremos transformar justamente esa parte, o queremos transformar el orden, o queremos transformar la motivación de los estudiantes, no sé, hay muchas cosas, o la forma de evaluar, ¿no? Ahora que estamos todos inmersos en la educación basada en competencias, bueno, queremos transformar a lo mejor la manera de evidenciar una competencia o varias competencias en una asignatura en particular. Una vez que tenemos claro qué es lo que queremos transformar y por qué lo queremos transformar, ¿por qué lo queremos transformar? Bueno, porque seguramente los estudiantes
reprueban, o los estudiantes se desmotivan, o los estudiantes se enojan, o los estudiantes desertan, o los estudiantes, es decir, el por qué tendría que venir emanado desde la experiencia del estudiante, de los alumnos. Y luego, bueno, tenemos que planificar. Una vez que tengo claro qué quiero transformar y por qué lo quiero transformar, pues tengo que preguntarme los cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a transformar? ¿Lo voy a transformar con un método distinto? ¿Lo voy a transformar con un orden distinto de los temas? ¿Lo voy a transformar introduciendo algo de tecnología? Y bueno, una vez que tengamos claro los cómo o algunas ideas sobre los cómo, porque pueden haber varios cómo, vamos a identificar los recursos. A lo mejor lo quiero transformar a través de la inteligencia artificial, pero no tengo los recursos de inteligencia artificial a la mano. ¿Por qué? Porque porque son costosos, porque no los tiene la universidad, no lo sé. Pero no siempre hay una sola forma de transformar lo que queremos transformar. Entonces hay que generar diferentes escenarios o diferentes alternativas para después que identifiquemos los recursos, podamos tomar la mejor decisión. Y luego, bueno, ya que planificamos, que sabemos con qué recursos necesitamos contar y si los contamos, nos vamos a la implementación. Ponemos en práctica el proyecto y lo importante de poner en práctica es estar con los ojos bien vivos, como digo yo, documentando, dándonos cuenta, observando, tener diferentes formas de documentación del proceso para, uno, si es que se está desviando de nuestro objetivo, pues poder actuar en el vivo, y si no, si va bien en el objetivo, pues tener toda esta documentación histórica para después poder verificar el impacto de nuestra propuesta o de nuestro proyecto innovador, evaluarlo, evidentemente, que es la siguiente etapa, y posteriormente difundirlo y sistematizarlo, es decir, compartirlo con la comunidad y ver de qué manera puede ser escalable. A lo mejor se puede usar por otro profesor, por otras materias, por otros programas o por otros niveles educativos. En el laboratorio, ahora sí me centro en el laboratorio. El laboratorio en su primer año tenemos 3 ejes de actuación. El eje de incubación de la innovación, el eje de profesionalización y el eje de experimentación. Para incubar la innovación, les voy a hablar de un mito y de una realidad desde mi experiencia. El mito es que las grandes ideas siempre aparecen en momentos de chispas, de gran inspiración, estos chispazos de creatividad, esta genialidad. De repente uno está dando clase y aparece la genialidad y digo, esto lo puedo hacer de una manera diferente. Algunas veces sucede, pero la gran mayoría de las veces, la realidad es que estas ideas que son sobre todo sostenibles y mucho más consistentes en el tiempo, tardan un largo tiempo en evolucionar. Tenemos una primera idea, la probamos, puede ser exitosa parcialmente, la mejoramos y la vamos cocinando a fuego lento. Estas ideas son las que son sostenibles y que hacen grandes cambios en los modelos educativos en las universidades. ¿Puede haber chispazos de genialidad? Sí, sí puede haberlo, pero no son la mayoría, en términos generales en innovación. Algo importante es que seamos siempre conscientes de que la mayor parte de las ideas conectadas nos va a dar algo mucho más poderoso que nuestra gran idea inicial. ¿Por qué? Porque evidentemente como docentes tenemos un perfil profesional específico, tenemos ciertos sesgos, como ya decía, ciertas creencias, que cuando compartimos nuestros retos o nuestras preocupaciones como docentes con otros docentes de alrededor, y muchas veces con docentes que son diametralmente diferentes a nosotros, empiezan a surgir ideas muy valiosas que hacen que se potencien unas con otras. Entonces, lo importante de innovar es conectarnos y trabajar de manera colaborativa. Luego,
En el segundo eje de actuación, el laboratorio intenta profesionalizar la innovación. Esto es capacitarnos, seguirnos capacitando, porque yo sé que todos ustedes se han capacitado mucho a lo largo de su trayectoria docente, pero bueno, seguir aprendiendo unos de otros. Un mito en el ámbito de la capacitación docente, sobre todo enmarcado en la innovación, es que es necesario que todos seamos expertos en tecnología y específicamente en tecnología educativa. Evidentemente esto no es la realidad. La realidad, como ya perdón, creo que estaba muteada. Bien, no necesitamos ser expertos en tecnología, lo que necesitamos es conectarnos con otros para poder potenciar nuestro proyecto. Y en el tercer eje del laboratorio, estamos hablando de experimentar la innovación. Y aquí también hay un mito, y les comparto este mito porque nos pasó en mi vida pasada, recientemente pasada. Bueno, todavía colaboro con el TEC de Monterrey en algunos proyectos, pero en mi vida en el TEC de Monterrey, cuando empezamos a innovar desde el punto de vista de propuestas innovadoras docentes, nos agarró esto de la activitis y de innovar por innovar, cambiar por cambiar, y cada año lo que queríamos era tener más y más y más y más propuestas innovadoras. Lo que sucedió es que la gran mayoría de esas propuestas innovadoras se quedaron en el camino, se quedaron en el olvido y no pudimos como institución ser consistentes con propuestas sostenibles, con propuestas a largo o a mediano plazo. Entonces, ese es un mito. Mientras más proyectos diseñes, mejor. No, la realidad es que la innovación es un proceso a largo plazo y que mientras más consistentes seamos en los proyectos y vayamos incrementándolos y mejorándolos en el tiempo, eso nos va a dar una mayor consistencia institucional en términos de innovación. Entonces, bueno, les voy a compartir algunas innovaciones, no todas son del TEC, pero la mayoría me parece que las que les traigo hoy sí son del TEC, porque son de las muchas que conozco, pero esta, por ejemplo, está en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, que les voy a colgar ese documento en el sitio del laboratorio, en la parte de recursos, porque es muy interesante. Sobre todo la idea, quiero que me capten la idea que tuvo este profesor, el profesor Julio de Colombia, que es un profesor de los primeros que innovó en el sentido de grabar sus explicaciones de clase, sus clases de matemáticas, es un profesor de matemáticas, y montar esos videos en un canal de YouTube. Al día de hoy tiene miles y miles de suscriptores y evidentemente miles de videos grabados. Lo interesante de esta innovación, bueno, evidentemente ahorita, después de tantos años, se nos hace algo súper básico. Cualquiera puede grabar un video y poner un canal en YouTube, sí, pero en esos tiempos no cualquiera lo podía lograr y mucho menos para fines educativos. Y lo interesante de él es que no partía, al principio sí partió desde sus preocupaciones como profesor de matemáticas, lo que yo les decía. A mí me preocupa que los chicos entienden poco, por ejemplo, el cálculo multivariable, ¿no? Y bueno, pues esa es una preocupación mía como docente basada en mi experiencia. Pero él además lo que hacía después es que por la demanda de los temas, él iba generando sus videos. Es decir, los estudiantes, como les gustaba mucho cómo explicaba, porque realmente el profesor Julio explica muy bien, de una manera muy sencilla y muy clara, empezaban a pedirle videos de diferentes temas de matemáticas y entonces él los generaba con la demanda de sus suscriptores. Entonces, esta es una idea que para ahorita, estos tiempos, suena sencilla, pero que en ese momento fue súper, súper innovadora. Entonces, bueno, tal como él, podemos hacer muchas cosas utilizando el recurso del video. Otra innovación que les quiero compartir es, por ejemplo, en la Universidad TecMilenio, que es una universidad donde también trabajé,
Estamos usando hoy por hoy una plataforma que se llama Alex, que es la plataforma del lado derecho. Sí es una plataforma que solamente trabaja con matemáticas a nivel superior, no solo superior, pero a nivel universitario. Tiene cursos de matemáticas, pero lo interesante es que es con aprendizaje adaptativo. Es decir, que le da al estudiante lo que el estudiante necesita para practicar, aprender y desarrollar las competencias matemáticas que estén planteadas en un curso. Se puede utilizar como prueba al inicio, se puede utilizar para un grupo, se puede utilizar para varios grupos, etcétera. Entonces, es también el hacer uso de recursos que ya tenemos desarrollados por expertos, por psicólogos cognitivos, por educadores, por investigadores, y poder hacer uso de esos recursos para potenciar nuestras clases. Entonces, esta plataforma, después de que se empezó a implementar en algunos, porque no en todos los cursos de matemáticas de universidad, tuvo como impacto o como resultado un menor índice de reprobación, pero no solamente eso, sino un mayor desarrollo de habilidades matemáticas de los estudiantes, que como consecuencia trajo un menor índice de reprobación. Otro proyecto interesante es el proyecto de conocimiento en movimiento, que también se hace uso de un sitio que se llama el sitio de BrainPop, que si bien el sitio está basado en todas estas ramas de la ciencia, pero a nivel como medio, el nivel no es tan alto. Esta profesora es una profesora de universidad del área de biológicas, del área de biología, la clase de biología, y utiliza muchos de estos contenidos de BrainPop para sobre todo hacer que los estudiantes entiendan de mucha mejor manera, de una manera más sencilla, más práctica, los conceptos básicos de la ciencia. Y tiene toda una serie de películas, actividades, videos, cosas muy interesantes, la plataforma como tal. Entonces, este es otro proyecto que también tiene que ver con el uso de la tecnología, porque ella lo que hizo fue, tiene todavía un espacio, un aula con 30 tablets, en donde las tablets se utilizaban para hacer actividades en BrainPop. Se usa. Otro proyecto que les quiero compartir, este es un proyecto de un área más dura, que es el área de ingeniería. La materia es sistemas integrados de manufactura, que los que están en la escuela de ingeniería sabrán de lo que se trata. Y estos profesores lo que hicieron fue crear un sistema experto para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes en el uso de máquinas y herramientas. Y lo que hicieron fue que a través de videos, de tutoriales y de actividades que ellos mismos grabaron e hicieron, digamos que crearon lo que le llaman una certificación para uso de torno y certificaciones para otros usos, de otras herramientas y otras máquinas. Para esto se apoyaron de una plataforma, que es la plataforma de BlendSpace, en donde fueron ellos construyendo esta certificación que después proporcionaron a los alumnos como actividades de aprendizaje dentro de su curso. Otra innovación interesante. Otra innovación, esta en particular es mía, digo, yo la hice hace algunos años. Lo que nosotros hicimos, 2 profesores y yo, 3 profesores, perdón, y yo, fue que después de leer este libro y de tomar un taller con la autora de este libro, que es Cathy Moore, nos dimos cuenta que los escenarios de aprendizaje, si se conciben bien desde el punto de vista metodológico y didáctico y luego se traducen en un storytelling virtual, pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar ciertas competencias. Y nosotros lo que hicimos fue que desarrollamos 3 escenarios digitales de aprendizaje para desarrollar 3 competencias específicas, una disciplinar y 2 competencias genéricas. Y en donde obtuvimos mejores resultados fue en el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico, y esta innovación la implementamos en posgrado, en materias de maestría, una maestría en finanzas y una maestría en educación.
Y bueno, este también es una innovación interesante porque tiene que ver con la evaluación de competencias. Lo que hicieron estas profesoras es utilizar una herramienta que ya existe, que es la herramienta Competere, que se usa sobre todo para dar feedback o para dar retroalimentación y evaluación en el ámbito empresarial, o sea, en empresas, en organizaciones, en donde en algunas organizaciones usan esta herramienta para evaluar a los empleados. Y lo que hicieron ellas fue que a través de la teoría de expertos y novatos implementaron en esta plataforma un perfil de experto en donde con el cual se comparaba el perfil de cada estudiante y al estudiante le daba una evaluación como del desempeño de sus competencias en esa materia en particular. Entonces fue también una innovación, bueno, ha sido una innovación muy interesante. Este es un ejemplo de una innovación incremental y escalable, porque surgió a partir de una materia de posgrado de educación y después se migró al nivel profesional de carrera, de pregrado, y profesores de ciencias y de matemáticas también empezaron a utilizar esta herramienta. Entonces, al día de hoy ya lleva 5 o 6 años que la herramienta o la innovación como tal se ha venido incrementando y escalando. Y bueno, hasta aquí lo que tengo para compartirles y vamos a dar inicio al tiempo de preguntas y respuestas y comentarios. ¿Alguien que quiera compartir, comentar, preguntar? Las fotos. Aquí alguien estaba levantando la mano. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes, mi nombre es Nelson Achával, sí. Soy docente de Sistemas de Información. Entré con una cuenta que claro, estaba buscaba tu, logueada en el celular. tu nombre, claro. Ay, no les lo pido encontraba. disculpas porque, nada, con el tema de los Zoom y la virtualidad, la mayoría de los dispositivos se utilizan para múltiples reuniones. Así que evidentemente quedó logueada una cuenta de mi esposa. Bueno, antes que nada, gracias, ¿no? por la exposición, estuvo muy clara. Particularmente, digamos, nos interesó mucho por ahí la convocatoria que dio inicio también a este webinar, ¿no? Que es el concurso que existe internamente dentro de la UAI. Y lo que quería preguntar es si, por casualidad, existe un marco, ¿sí? Existe un marco para, no para la innovación, sino para favorecer el aprendizaje, ¿no? de los alumnos a partir de todas estas herramientas, porque estuvimos mencionando distintos tipos de herramientas en distintas exposiciones diferentes, en distintos lugares. Ahora la pregunta es, ¿hay establecido un marco, una metodología, una pedagogía centrada por ahí en la digitalización de contenidos, ¿no? Estamos de acuerdo que todo esto es muy nuevo, ¿no? Toda la virtualidad, por así decirlo, o las clases virtuales, son nuevas, ¿no? Y evidentemente vinieron para quedarse, por lo menos en la UAI se estaban planteando esquemas híbridos, ¿no? En la mayoría de las organizaciones educativas. Entonces lo que quería saber es si estaba planteado un marco, ¿no? Mediante el cual transmitir conocimientos de manera virtual, aplicando estas herramientas, ¿no? U otras. Ok, ya tiene varias décadas, yo creo que 2, bueno, no tantas, pero 2, no tanto, tal vez más de 10 años que se inicia esta corriente pedagógica que también ha causado mucho debate, que es el conectivismo. Desde esa corriente o desde esa filosofía que surgió hace cerca de 10, 12 años,
ese fue como el marco teórico para decir que los estudiantes podrían aprender, ojo, podrían aprender, no que aprenden, sino podrían aprender de mejor manera utilizando la tecnología. Hoy por hoy no es que haya un marco teórico enfocado al aprendizaje con tecnología. En realidad lo que hay son muchos acercamientos utilizando de diversas formas la tecnología, y lo que yo les decía antes en la exposición es lo importante de innovar y de usar tecnología es medir el impacto, porque si no se vuelve justamente como dices, ¿no? Bueno, pues todo el mundo empieza a usar la tecnología, como decimos nosotros, un poco a lo loco y no se ve realmente si está generando una mejora en el aprendizaje o no. Entonces, bueno, te podría decir eso, ¿no? Que la corriente más cercana a lo que preguntas es el conectivismo. Fantástico, gracias. De nada. Tal vez alguien quiera compartir una experiencia, alguna idea, alguna cuestión que les parezca que aplica para este tipo de proyectos y que la quiera compartir. Fernando, ¿sí? ¿Estás levantando la mano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Idalí, por la presentación, que fue muy interesante, y en este tiempo de pandemia tener un virus bueno es algo halagador. Yo por un lado escuchaba cuando hablabas de la espiral, por ejemplo, y hacías mucho hincapié al tema de no innovar por innovar o no cambiar por cambiar. Pero en ningún momento me llamó la atención que planteabas la situación de hacer un diagnóstico. Pues en realidad creo que para poder cambiar o para poder mejorar, primero tenemos que detectar en dónde estamos fallando o qué es lo que está mal. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y haciendo referencia a los virus, pues sí, evidentemente nadie toma medicina sin estar enfermo o sin sentirse mal, ¿no? Entonces, lo que tú dices es básico. La primera parte de la espiral, cuando decía la intencionalidad es qué queremos cambiar y para qué. ¿Para qué y por qué? Ahí es donde entraría el diagnóstico, Fer, porque yo a veces me cuestiono y en mi mismo actuar docente, me declaro culpable de a veces implementar innovaciones sin tomar en cuenta tanto la voz del alumno. Y la voz del alumno es la voz más importante, porque el alumno es, digamos, que el paciente al cual le voy a dar la medicina o la intervención para que mejore. Y tienes mucha razón, lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico, y no solamente de nuestra mirada, sino del escenario en el cual estoy inmersa, del perfil de los nuevos alumnos y de qué ellos sienten. ¿Qué síntomas tienen ellos en nuestra asignatura para poder detectar por ahí algún pequeño virus que queramos erradicar, ¿no? En el ambiente de aprendizaje. Sí, muchas gracias, Fer, porque me faltó decirlo así, pero viene en la primera parte. Gracias, Fer. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir alguna idea? Igual vamos a tener 2 talleres, Andy. No sé si quieras que hablemos de los talleres. Claro, sí, podemos pasar un poco, si querés, explicitar las bases del concurso, cuáles son así como los nudos centrales y cómo continúa esta actividad, ¿no? Perfecto. Sí. Vamos a tener 2 talleres, fechas importantes, digamos. Déjenme, les vuelvo a compartir aquí pantalla para ver las fechas importantes. Bueno, todas las fechas son importantes, pero en función del proyecto de innovación o de la propuesta, acá hay 3 fechas importantes, las de abajo. 18 y 25 de junio vamos a tener sesiones de orientación, que es más bien como para rebotar ideas y para como que ir centrando las propuestas que ustedes quieran presentar al concurso.
ya estuve con los docentes que estuvieron ayer conmigo en el webinar, ya estuve intercambiando ideas por correo, también lo podemos hacer por correo, pero igual el 18 y el 25 vamos a tener estas sesiones para aclarar un poquito algunas cosas del panorama del proyecto. El 9 de julio, bueno, ayer, inicia ya como tal, formalmente la convocatoria y termina el 9 de julio. O sea, tenemos un mes para documentar y presentar las propuestas y enviarlas a través del formulario del sitio del laboratorio en la página web. Y el 20 de julio vamos a publicar los resultados. Digamos que el comité evaluador de las propuestas está la vicerrectoría académica, Andrea, Ariana, su servidora, y tenemos 2 invitadas, una maestra del Tecnológico de Monterrey, experta en innovación, y una maestra de la Católica de Chile, también experta en innovación. Entonces, bueno, estas son fechas como importantes. Después vamos a tener talleres ya en el eje de profesionalización, talleres de diversos temas de generación de ideas, de neurociencias, de varios temas, digamos, que colaboran con la innovación educativa, pero esto es al margen del concurso. Los que quieran el formulario, porque es importante saber qué es lo que tienen que redactar en el sitio, si van a presentar su propuesta, yo les puedo mandar por correo el formulario que tiene ahí los campos y los conceptos que les van a pedir, que básicamente es la naturaleza de la innovación, el impacto de la innovación, un marco teórico chiquito, los instrumentos, la metodología con lo que van a medir el impacto, o sea, pero yo les puedo mandar el documento para que lo tengan. Perdón, Iralí, que te interrumpa. Sí, ya está subido afortunadamente en la página, en la parte de docencia, laboratorio de innovación, allí están las bases de este concurso, con todas las especificaciones, y creo que también está el formulario, ¿no? Así que primero les sugiero que indaguen bien la página porque hay bastante información y creo que es bastante orientativo para los profesores que esperamos que se atrevan a presentar ideas y, bueno, y enriquecer estas propuestas, ¿no? Perdón, Sí. Andrea, tal como indicás, está el formulario en la web para comenzar la carga. Lo que sucede es que es por etapas y por ello tal vez Idalí tienen la idea de presentar o de enviar el modelo como para ir ya trabajando en las propuestas e ir intercambiando ideas con el equipo. Bueno, buenísimo. Sí, gracias, Vane. Sí, es así, como va por etapas, es mejor que tengan todo el PDF como en una primera vista y que redacten a lo mejor en un Word y ya cuando lo estén subiendo en la página web ya van copiando, van haciendo copy-paste, es más sencillo. Y bueno, en el Inter, pues intercambiar las ideas. Perdón, una consulta. Entonces, no sé si se puede o no, pero digo, no hay que adjuntar un documento con toda la propuesta, sino que hay que cargar un formulario. Sí, pero no es cargarlo, sino que se va escribiendo, está en Sí, Forms. sí. Uh-huh. Okay. Se va Pero escribiendo digo, ahí. no existe la posibilidad porque, no sé, particularmente tengo una propuesta bastante extensa relacionada con esto, que por ahí no es la idea en sí, sino es todo el marco, ¿no? Por eso hace rato te preguntaba sobre el marco. Entonces, por ahí lo que podemos hacer es, les hago llegar el documento y a partir de ahí vemos, o sea, les hago llegar por mail el documento y a partir de ahí vemos de qué manera lo podemos cargar, ¿no? Porque digo, no es una idea en sí, sino que es todo un marco que estoy tratando de llevar adelante. Sí, compártemelo y lo vamos conversando. De acuerdo a lo que se pida para las propuestas, ya lo vamos conversando, cómo lo puedes cargar, digamos, en el formulario. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención? Si hay 2 participantes que han levantado la mano.
A ver. Sí. Sí. Valeria. Dale, Valeria. Hola, ¿qué tal, Idalí? Una pregunta, Hola. gracias, Andrea. La pregunta es la siguiente: ¿habrá una segunda fecha para presentar propuestas o es la única manera es presentar ahora antes del 18 y el 25? No, es hasta el 9 de julio, Valeria. Okay. El 18 y el 25 son sesiones que voy a tener por si alguien todavía como que no tiene claro, quiere compartir ideas, las tenemos, pero tienen todo el mes. Hasta el 9 de julio se cierra. Ok, gracias. De nada, Valeria. Creo que era la única Valeria, Andrea, porque la otra manita Era de anterior, Fernando. sí. Sí, Ahí que no la había quedado levantada. Bueno, si no hay más dudas, podemos hoy hacer este primer punto y seguido hasta continuar en los otros formatos de interacción, ¿no? Creo que, bueno, se puso a rodar toda esta maquinaria más que interesante. Yo les sugiero que indaguen los documentos, todo lo que está subido en la web, que seguramente les va a seguir alimentando algunas ideas y que, por supuesto, en consulta con Idalí, muy probablemente es nuestra voluntad propender, sostener, andamiar y hacer crecer estos proyectos. Así que, lejos de tener una perspectiva evaluativa o restrictiva, al contrario, la idea es traccionar el desarrollo y que todos podamos ir acompañando o desarrollando nuestras habilidades, aunque sea desde un nivel muy incipiente, pero para que podamos contribuir a mejorar desde una perspectiva general todas nuestras prácticas. Así que bueno, si no, cerramos acá. Idalí, te agradecemos muchísimo. Claro. Nuevamente, y por supuesto quedamos en contacto con todos y con todas que quieran tener algún tipo de orientación a partir de ahora, ¿sí? Así que bueno. Muchas gracias. No, gracias, Andrea, Perfecto. y gracias a todos. Gracias. Ahora Muy gracias a bien. ustedes. Muchas gracias. Chao. Gracias.